Desarrollo Urbano. Ya está aquí en cabina el licenciado Trinidad Padilla López, titular de la PRODEUR. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Pati. Me da mucho gusto estar aquí con tu público. Gracias. Gracias por acompañarnos. Primera vez que nos visita, bienvenido. Ojalá sean muchas, ¿no? Bueno, primera vez a este programa, pero en realidad sí había estado ya algunas veces en esta cabina. Aquí en la W. Bueno, en una de estas cabinas, porque es una, no recuerdo exactamente en cuál, es una fila ahí más o menos larga. Así es. Bueno, oiga, pues primeramente para iniciar la conversación, me gustaría hablar de la agenda urbana que la semana pasada la presentaron, la agenda urbana de la zona metropolitana. Bueno, sí. Sí, no fue la pasada, ¿verdad? A ver, no es que hayamos presentado la agenda urbana. A ver. Quiero precisar, lo que presentamos fue una serie de actividades que vamos a desarrollar junto con la Universidad de Guadalajara, 3 concretamente, que en las que pretendemos promover la reflexión, el análisis y eventualmente, como producto de todos estos encuentros que nosotros queremos promover, pues algunos productos que pudieran ser, o sea, algunos resultados que pudieran ser un insumo importante tanto para tomadores de decisiones, esto es de gobiernos municipales, de gobierno estatal, etcétera, como de legisladores, para lo que tiene que ver con la elaboración justamente de la agenda urbana para Jalisco en estos años. Ahora sí que es no es la agenda urbana, ¿verdad? Como tal, es ahora sí que para la mejor toma de decisiones de ellos una vez que ya establezcan la agenda. Te lo preciso en el contexto. A finales del año pasado, en noviembre y en octubre del año pasado, hubo 2 acontecimientos que han empezado a tener repercusiones en lo que son las políticas y la normatividad y lo que será el futuro de la agenda urbana para los distintos estados de la Federación. Me centro básicamente en Jalisco. Uno de ellos es la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, que ahora se llama Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenación Territorial y Desarrollo Urbano. Fue una reforma de largo alcance que hizo el Senado y la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, y en donde se establecen una serie de directrices, una serie de disposiciones que, entre otras cosas, acotan o determinan de una manera más clara el tema de la concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, en materia de planeación urbana, de desarrollo urbano y de ordenación del territorio. Trae una serie de disposiciones importantes que sin duda van a generar, de hecho es obligatorio, generar cambios en la normatividad en materia de desarrollo urbano en las leyes locales. ¿Esto los tendrán que generar? Se están generando, en el Código Urbano, probablemente algunas de las políticas públicas impulsadas por los municipios, algunas de las que impulsa el gobierno del Estado. Entre otras cosas, esta ley le da atribuciones, amplía atribuciones al Registro Agrario Nacional para crear una subprocuraduría de desarrollo urbano que antes no tenía y que seguramente pues vendrá a mover muchas cosas en el entorno de lo que son las políticas urbanas. Ese es uno de los acontecimientos importantes. El otro es el foro de ONU Habitat 3 que se desarrolló en el mes de octubre en Quito, en Ecuador, que es una agrupación internacional, la reunión de muchas personalidades. Que acudieron de aquí también, creo que estuvo el alcalde Pablo Lemus, ¿verdad? Sí, de aquí fueron algunos y fue el gobierno mexicano, desde luego. Fue el gobierno mexicano, fue representantes de la SEDATU, en fin, Rosario Robles y todo. Lo que quiero destacar es que de estas reflexiones internacionales de ONU Habitat 3, es la tercera de las conferencias internacionales importantes, se realizan más o menos cada 10 años, cada 20 años se desarrollan. Esta es la tercera. Entonces, en este foro se desarrollaron una serie de reflexiones y lineamientos que son recomendaciones, pero sobre todo reflejan consensos respecto a lo que debe ser el futuro deseable de las grandes ciudades, sobre todo una reflexión muy intensa en torno a las grandes metrópolis. Como esta, ¿no? Como Guadalajara. Esta, sí. Es en donde se ha venido generando ya una serie de consensos respecto a la necesidad inaplazable de detener esta inercia de crecimiento expansivo de las grandes
ciudades. Y desordenado, ¿no? También. Crecimiento desordenado, crecimiento poco planeado, un crecimiento que crece principalmente territorialmente, esto es, que consume kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados de áreas agrícolas, forestales, etcétera, poniendo pavimento, fagocitando incluso áreas que son importantes para la conservación y los equilibrios medioambientales, en fin, ese modelo de crecimiento que yo le llamo el modelo Los Ángeles, ¿no? O sea, crecer ciudades enormes. Esto es algo que es ya plenamente insustentable en el mundo moderno. Se busca ahora impulsar políticas que ayuden a generar ciudades compactas, ciudades más redensificadas, ciudades que crezcan en todo caso de manera vertical, pero racionalmente. ¿Ese sería el modelo adecuado? Ese es el modelo, son los consensos que se han venido generando. Claro, de acuerdo a las normativas, ¿no? Porque también cuando se hacen, apostarle a desarrollos verticales. Sí, pero ojo. La idea del crecimiento vertical no quiere decir que se pueda crecer verticalmente en todas partes. Exacto. Y del modo que sea. No, precisamente ese es el tema que pone en el centro los esfuerzos de la planeación racional de los entornos urbanos, en donde participen desde luego el sector público, el sector social, la iniciativa privada, en fin, pero en donde quiero poner énfasis es en que es indispensable que el sector público representado por el Estado en sus tres niveles reasuma un protagonismo importante para asumir la rectoría del desarrollo urbano planeado racionalmente con la participación de los sectores privados, desde luego, pero en esquemas, en modelos de gobernanza que permitan hacer sustentable el crecimiento vertical de las ciudades. Las ciudades que crecen de manera expansiva se convierten en ciudades caras, en ciudades poco sustentables, poco amigables con el medio ambiente. En distancia lo vemos, ¿no? Aquí en Tlajomulco es dormitorio totalmente. Exacto, ¿no? Exacto, porque okay. Son cuestiones a las que tenemos que poner cierta atención. Con las reformas que se llevaron a cabo en la década de los 90, particularmente en el 92 y después en el 99, en el sentido de liberalizar de alguna manera el mercado inmobiliario, el mercado del suelo urbano y el mercado inmobiliario, hubo un cierto retraimiento de las instituciones del Estado en materia de lo que es los procesos de crecimiento planeado de las grandes ciudades. Las grandes ciudades siguieron creciendo más con la lógica del mercado inmobiliario libre, con la lógica de los capitales inmobiliarios, más que con la lógica de una planeación racional. Se trata entonces de poner el énfasis en que sí debe haber, desde luego, la suficiente combinación de Estado y mercado, pero debe haber modelos de gobernanza que permitan poner el interés público por encima del interés privado, en primer lugar, y generar modelos de crecimiento que no sean incompatibles con el desarrollo ambiental, con el cuidado de los equilibrios ambientales, la protección de áreas naturales, la protección de ciertas zonas que implican áreas de recarga de acuíferos, etcétera. Cuidar un tema que es indispensable para la sustentabilidad del desarrollo urbano, que es el tema del agua, por ejemplo. Sí, que muchas veces por intereses privados no se ve esa parte, no se cuida, ¿no? Y la calidad de vida, pues desde luego se va deteriorando. Y atender temas que son indispensables, políticas que son indispensables para un adecuado crecimiento urbano, que son, tú no puedes hablar de un crecimiento urbano ordenado y sustentable sin ponerle mucho cuidado a las políticas de vivienda, que tiene que ver con los modelos de redensificación, crecimiento vertical, etcétera, y a las políticas de movilidad urbana. Esto es privilegiar y dotar de infraestructura adecuada al sistema masivo de transporte. En Guadalajara es evidente que tenemos un déficit. Es el principal problema, ¿no? Es uno de los principales problemas. Y obviamente cuidar los temas de agua, energía, en fin, todo lo que conforma el crecimiento urbano. Licenciado, y en ese sentido, la PRODEUR, ¿de qué manera o hasta dónde puede llegar a regular este tema?
de que todo lo que se haga y se planee, bueno, sea de acuerdo, respetando todos estos puntos que estamos platicando. ¿Hasta dónde la PRODEUR ahora sí que ejerce, ¿no?, la parte como normativa? Mira, no sabría decirte exactamente hasta dónde o cuáles, pero te puedo decir que a veces hay una serie de límites. La PRODEUR es una instancia de representación social, en primer lugar. Surgió para eso, para representar el interés de los ciudadanos frente a la posible comisión de irregularidades en la aplicación de las normas urbanísticas. Las normas urbanísticas, la principal línea de defensa y de aplicación de estas normas, el área de responsabilidad inicial está desde luego en el municipio, porque el municipio concentra una serie de facultades y atribuciones que la Constitución les da, como la de la determinación de los usos de suelo a través de sus planes parciales, etcétera. La PRODEUR lo que hace es vigilar que la normatividad existente en materia urbanística, la que esté vigente, no le toca a la PRODEUR hacer legislación, pero sí vigilar la legislación que existe. Es cuidar que se aplique. Nosotros tenemos una serie de actividades, de hecho participamos en muchos litigios en estos momentos en contra de algunas acciones urbanísticas que se han llevado a cabo que evidentemente transgreden la normatividad vigente en estos momentos. Por ejemplo, desarrollos o construcciones que tienen una serie de características que violentan lo dispuesto o lo que permiten los planes parciales de desarrollo. Pero hay límites en los que nosotros a veces nos enfrentamos, que es el momento en el que se judicializan muchos de los procesos de desarrollo urbano. Se judicializan porque como son instrumentos legítimos que el ciudadano tiene también a su alcance, el Tribunal Administrativo del Estado, los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación para la promoción de juicios de amparo, cuestiones de esa naturaleza, hay momentos en los cuales cuando hay un conflicto en el que nosotros estamos formando parte como representante de algún sector de ciudadanos, pues nosotros estamos sujetos a lo que finalmente en un proceso judicial determinen los jueces de distrito o los magistrados, ya sea unitarios o colegiados, cuando sube a esa instancia, cuando se van alargando las... Y ustedes ahí ya se limitan, ¿no? No, lo que pasa es que tenemos que esperar en algunos procesos. Hay varios casos así en este momento, en el cual, como está en proceso un juicio de amparo, tenemos forzosamente que esperar hasta que se definan de fondo, hasta que se desahogue de fondo cuál es la resolución que el Poder Judicial va a dar en una litis determinada, y nosotros somos parte a veces en ese tipo de juicios. Ahora, en ese sentido, preguntarle, dentro de estos casos irregulares que llevan, aquí la semana pasada hablábamos del tema de Chapala, de este desarrollo que se construye allá en la Floresta. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué va ese tema? El de Ajijic, que los vecinos están en desacuerdo porque dicen que viola los planes parciales y que es algo irregular, pero no sé qué tengan ustedes. Bueno, ese es típicamente uno de esos casos a los que yo me refería. Es un tema que en este momento está en tribunales. Conozco las dos partes de la historia. Los vecinos que se quejan arguyen que el constructor está construyendo en contra de lo dispuesto en los planes parciales de desarrollo. Los desarrolladores plantean y arguyen que ellos tienen una licencia que fue expedida de acuerdo con el uso de suelo vigente en el momento en el que le dieron, en el que les dieron la licencia. El litigio consiste en que los vecinos aseguran que esos usos de suelo fueron modificados a petición de parte, esto es de los desarrolladores, que fueron modificados a modo para poder dar esa licencia. Entonces, ese es el tema que en este momento está esclareciéndose. Las condiciones en las cuales fueron cambiados, si efectivamente fueron cambiados los usos de suelos, si fue... En términos jurídicos, si fue un proceso jurídicamente válido, que se cambiaron los usos de suelo y conforme a los nuevos usos de suelo les dieron la licencia, pues lo cierto es que el desarrollador tendría la razón. Si no es así, entonces habría que iniciar juicios de lesividad, un juicio que vaya a combatir el vicio de origen, que sería, supuestamente, el haber cambiado de una manera
expedita, de fast track, digamos, sí, y sin el seguimiento, sin respeto de los procedimientos que la propia reglamentación municipal tiene para poder determinar cambios de uso de suelo. En ese momento está el y tema. hasta donde yo tengo entendido, hay en estos momentos procesos de juicio porque ambas partes promovieron juicios de amparo en el Poder Judicial. Entonces, de ahí resultará lo que esclarezca. Habrá que esperar, ¿verdad? Muy bien, licenciado. Oiga, pues sin duda es un tema amplio, ¿no? Y aquí en radio siempre el tiempo nos come, pero yo le agradezco que haya venido esta mañana y vamos a estar pendientes para seguir platicando de estos temas que desde luego son importantes y debemos de ponerle atención. Sí, y quiero invitar al público a que el día 21 de junio nos acompañen en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Haremos el primero de estos foros que yo te público, decía. todo. Es público, sí, y se tratará de un encuentro entre académicos, especialistas, vienen personas del Colegio de México, de otras instituciones, urbanistas, especialistas en estos temas, en diálogo con líderes sociales, con personas que desde la trinchera de las organizaciones civiles han estado dando muchas batallas para tratar de construir ciudad. Entonces, será un encuentro interesante, sí. Muy bien. A las 10 de la mañana, a las 21 de junio. 21 de junio en el Paraninfo. En el Paraninfo, sí. Muchas gracias, licenciado Trinidad Padilla, pues muy amable y seguiremos abiertos a estos temas. Muchas gracias, Pati. Gracias. Es el licenciado Trinidad Padilla, titular de la PRODEUR, esta mañana hablando de todo lo que tiene que ver estos temas relacionados aquí con esta ciudad de Guadalajara. 9:57, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 9 de la mañana.